Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy estamos acompañados del maravilloso Nacho Navarro, el cual es colaborador de Cuarto Milenio, como también de otros programas más. Y me gustaría darte sobre todo las gracias, Nacho, por estar aquí con nosotros. Para mí es un placer poder entrevistarte. ¿Qué tal, Rocío? El placer ¿Qué mío pasa? ¿Cómo por estás? invitarme a tu canal. Muy bien, pues Nacho, antes de nada, para que nos cuentes un poquito sobre ti, podamos conocerte mejor y demás, antes de entrar en los medios de comunicación o antes de dedicarte a este mundo y a estos temas, ¿qué querías estudiar tú o cómo entraste aquí? Bueno, yo empecé estudiando música. Entonces, de la música, eso fue una vertiente de hacer un documental, un reportaje para Cuarto Milenio. Y a partir de ahí, hace, pues ya era 10 años o así, comenzar a trabajar con Iker Jiménez. Yo llevaba haciendo radio desde los 17 años, en una radio aquí en Zaragoza, que se llamaba Radio Ebro, que tenía un espacio 2 días a la semana, y desde los 17 pues estoy un poco en las ondas. Así que hasta hoy, ¿no? Que tengo un programa fijo en radio, en podcast, y luego pues hacemos diferentes formatos de televisión. Ahora mismo estamos emitiendo uno que es Antecesor, que es sobre antropología forense. Ese es un tema que seguramente nos interesará muchísimo. Si nos quieres hablar primero de Antecesor o prefieres que hablemos un poco Lo más que tú en orden quieras. cronológico. Tú Muy bien, mandas. pues sí, si quieres contarnos un poco sobre Antecesor, porque además estás con Francisco Echevarría en este programa. Mira, Antecesor es un programa, podemos decir que sin precedentes en el mundo, ¿vale? Fue una pequeñita locura que se nos ocurrió a varios médicos forenses y a mí. Tenemos aquí una empresa de antropología forense que es la mayor empresa, parte privada de antropología forense del mundo, y una de paleogenética, es decir, obtener la genética a través de los huesos y de épocas sobre todo más bien antiguas. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues tenemos 3 grandes puntales de antropólogos forenses. Primero, médico forense como tal, de autopsia violenta, como es Salvador Baena, antropólogo forense como es Paco Echevarría y antropólogo forense, el mejor del mundo, sin ninguna duda, entre los 3 mejores del mundo, como es Miguel Botella, desde Granada, ¿no? Muy característica, con esa barba blanca, y para mí es el gran sabio español que está más reconocido fuera de España, obviamente, que en España, como ocurre a cualquier persona. Él, por ejemplo, pues viene a identificar todo el tema de Pinochet, él trabaja con la identificación de los asesinatos del cártel, tanto en México, en Colombia, él trabaja todos los años en Ciudad Juárez, en Egipto, ¿no? en Asum, y es uno de los grandísimos antropólogos que ha dado los últimos 100 años. Entonces, lo que se nos ocurrió fue el por qué no poner rostro a personajes de la antigüedad. Pero aquí somos de triple salto mortal y en vez de poner rostro a un personaje anónimo, decidimos poner rostro a personajes conocidos, pero que no existían retratos. Y eso fue el gran reto. ¿Qué decidimos hacer? Pues proponer, en este caso, pues a patrimonio del Gobierno de Aragón y a diferentes estamentos, las exhumaciones de los reyes de Aragón, de los primeros reyes de Aragón, de los infantes, de las reinas. Propusimos exhumar a las 3 grandes heroínas, que hubo una batalla en Zaragoza, que fueron los sitios. Los sitios fue la batalla más cruenta de la guerra de la independencia entre 1808 y 1809. Y bueno, el perfil creo que más famoso que hay como defensora, como guerrera nacional a nivel mundial es Agustina de Aragón. ¿Quién no ha oído hablar de Agustina de Aragón? Pues nosotros decidimos exhumar a Agustina de Aragón, al igual que otros personajes, y también algún anónimo como legionarios romanos o cuerpos, cráneos encontrados dentro de cuevas en una caverna con más de 4.500 años, e incluso un cuerpo de la edad creo que era la de bronce o de hierro, que aparecía casi petrificado en el suelo y se encontró en un yacimiento, siendo uno de los pocos cuerpos que existen en España de esa índole, con un indicio de muerte violenta. Y lo que hacemos es dejar que los huesos hablen.
se expone al grupo de antropólogos. No solamente están los antropólogos forenses, están los genetistas, porque si hacemos los Reyes de Aragón hay que hacer un linaje, hay que buscar una continuidad y saber si son o no son. Entonces aquí hay doble check, ¿no? El antropólogo forense, que es clave, y luego la genética forense, que es el que ratifica. Pero claro, la genética forense sin antropólogo forense es absurdo, porque hallar un ADN, una genética de un anónimo, no tiene ningún sentido porque tienes que comparar con todos los muertos habidos por haber. Entonces, después de intentar identificar el cuerpo con antropología, ¿cómo lo identificamos? Bueno, aquí tenemos anatomopatólogos, tenemos informáticos, hemos digitalizado los cuerpos en 3D, hemos hecho lo que llamamos un panteón digital, donde todos los expertos que quieran ya pueden acceder a los cuerpos y se quedan preservados sin tener que exhumar nunca más. Entonces, ¿cómo nos guiamos? Por medio de los historiadores. ¿Qué nos decían las crónicas? Por ejemplo, dice, bueno, uno de los reyes de Aragón fallece con 60 años de un flechazo en un ojo, ¿no?, que le atraviesa, le mata, y tenía varias roturas físicas y enfermedades, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces la antropología nos dice, aquí tenemos una persona que tiene estas edades, tiene estas características, claro, enterrado en un panteón real, no estamos aquí hablando de todos los enterramientos, tiene estas enfermedades y la muerte cambia, ¿no? En este caso fue apuñalado, fue penetrado por una lanza en el costado y murió a los muy pocos segundos porque cogió la aorta. Entonces eso, ya con la genética vamos trazando los diferentes personajes hasta que conseguimos obtener al fin, después de 1000 años, identificar cuáles son los primeros reyes de Aragón. Parece una tontería, pero eso ha sido una de las cosas más bonitas y sobre todo luego poner rostro a los que se podía. Ahora mismo la tecnología 3D, por medio de la inteligencia artificial, nosotros tenemos de diferentes... generamos una tecnología que por medio de fotografía, tanto de personas vivas, con las craniometrías, con las mediciones del cráneo, lo que se genera es una inteligencia artificial que cuantos más tengamos, mayor porcentaje de acierto. Sobre todo para esas partes blandas como la nariz, de las orejas, un poco la forma casi de la zona de la barbilla, que es un poco más inventiva. Bueno, pues saber que tenemos dos cosas muy importantes, el genotipo y el fenotipo. El genotipo, que es la herencia genética, color de ojos, color de pelo, etcétera, y el fenotipo, que es nuestro rostro, que lo genera el hueso. Entonces, ese hueso y musculatura a cada uno nos lo genera. O sea, no es que lo heredes de tu padre y tu madre, sino que heredas esa forma de hueso. Y con esa inteligencia artificial y por medio de los ingenieros informáticos, después de escanear todo el cráneo, muy por encima de lo que ve un ojo humano, se genera un rostro. Y ese rostro, al final, pues incluso tiene movimiento, puede hablar o puede hacer lo que quiera. Entonces, lo que hacemos es revivir a personajes del pasado y trasladarlos a la vida. Agustina de Aragón nadie sabía cómo era. Había un pequeño retrato, pues se parece, pero vamos, tú lo ves y dices, oye, se parece de verdad al retrato. Y los reyes muy milimétricamente, los grandes legionarios, ¿no? Cosas muy curiosas, casi como eslabones perdidos de la antigüedad. Nos encontramos unos cráneos muy extraños dentro de una cueva de la cultura campaniforme. Pero claro, aquí es la cultura campaniforme o era una época campaniforme. Aquí hay un debate continuo por medio de los historiadores. Pues cuando te digo eslabón perdido es porque son unos cráneos que no corresponden a nuestra especie de Homo sapiens como tal, de ese ciclo de la evolución humana, sino que es como de otra procedencia, como si fuese algo nórdico, una cosa un poco extraña que no coincide en España. Entonces, ¿qué hacen allí, no? ¿Cómo puede ser que tengan 4.500 años? ¿O está mal datado, o algo ha ocurrido, o era un pequeño reducto que había en unas zonas, o directamente no tenemos ni idea de nuestra historia prehistórica, que tampoco es descartable? Y aparecen dentro de unas cuevas y ahí es donde empieza ese mundo tan bonito, porque están acompañados de pinturas rupestres, de tectiformes, que son como unos signos que aparecen, o antropomorfos, que es la figura mitad hombre, mitad animal, y aparecían en las grietas de la cueva, se los encontraron un historiador y más adelante unos espeleólogos, y en las grietas de la cueva aparecían los cráneos
de estas personas como si fuesen, no, esto era obra de un ritual. Bueno, ahí nos alargaríamos y nos iríamos a las opciones de los ritos, ¿no?, que había en la antigüedad relacionados con la muerte, porque la muerte para nosotros, ahora, tu canal que se rige en el mundo de la muerte, para nosotros es algo casi mundano, ¿no? No le damos importancia, no acudimos a los velatorios, siempre se va como con mucho miedo, dice esa persona, ¿no? No tenemos esa cercanía con la muerte cuando hace muy pocos años, y ocurre en otras culturas, el ser humano está preparado, toda la vida se prepara para la muerte, es lo único que no podemos evitar. Y nosotros pues como que huimos de la muerte y nos consideramos seres inmortales. Estamos en esto de que los niños no pueden ir a un velatorio, que no puedan ver a un muerto. A mí me sorprende decir, ¿cómo que un niño no puede ver a un muerto? No, es que le puedes traumatizar. No, es que le estás haciendo ver la realidad. Es que aquí es donde vamos a parar todos, ¿no? Entonces, eso de esconderlos, que fallece tu abuela y que el niño se entere a las 3 semanas, y es una cosa que no voy a poder entender nunca. Entonces, somos de las pocas culturas que rehuimos de la muerte, y hay que ser conscientes de que ha sido un ámbito importantísimo, fundamental para todas las culturas y para muchas culturas. La muerte es el comienzo de la vida. Entonces, hay quien cree que nuestro mundo es el inframundo, ¿no?, donde nosotros vivimos, y que nuestra muerte entonces será hacia el firmamento y será la vida de verdad. Si no, ahora estamos pasando por una especie de limbo. Pero todas las culturas se han desarrollado conforme a la muerte. Lo que haya, entonces, claro, llamaba mucho la atención decir, bueno, están haciendo un programa ya no sobre huesos, sino sobre huesos muy significativos y con personajes muy relevantes. Y algo que no se había hecho nunca, han sido 12 programas, muchísimos personajes por mesa de autopsias. Para extraer la genética hay que cortar el hueso. Se han hecho todo tipo de pruebas, desde TAC, escáneres, todo para poder identificar a esas personas del pasado. Y estamos muy orgullosos porque no se había hecho nunca y era algo muy complejo de hacer, y ojalá generemos una continuidad, o cualquiera que esté interesado en saber quién es esa persona a día de hoy. Solamente te voy a decir una cosa, esto que se ha puesto de moda, ¿no? Dice, la genética. La genética no es la llave de nada. La genética es una llave que te corrobora las cosas, pero sin la antropología forense más clásica, más primitiva, que es la primera creación casi en la medicina, es que podemos hablar hasta de la frenología, ¿no?, de aquellos que creían que las protuberancias craneales generaban a los asesinos en serie, o cuando alguien era capaz de matar por esas tonterías que Switzer, el alemán, lo creó, y luego aquí en España también lo fueron generando diferentes españoles frenólogos, de cómo se perseguían, ¿no?, las gentes por las características que tenían craneales, con Cuví, ¿no?, que fue el gran frenólogo español. Y cómo toda esa rama, esa evolución que ha habido, es importantísima. Sin ellos la genética no tendría ningún sentido. Y esto nos dimos cuenta cuando las Torres Gemelas, el atentado del 11S, la mitad de los cuerpos han quedado todavía sin identificar porque la genética no funcionó. Y la genética es algo que día a día va evolucionando. Antes el hueso se destruía. Ahora el hueso ya no se destruye para obtener genética. Entonces, es a pasos agigantados. Esto es como hablar de la clonación humana. Se llegará, sí, pero para identificar la genética es como cuando, seguro que lo habéis tratado en tu canal, si no te lo propongo, me parece un tema muy interesante y a la vez muy controvertido, de esas empresas que te ofrecen. Yo sabes que hablo siempre sin pelos en la lengua y lo siento mucho por... Y a eso también se viene aquí, porque a mí no me gusta ni censurar ni estar cortando. Yo quiero que todo el mundo sea libre de poner, así que siéntete como en casa. Esos que te dicen que por 60 euros te decimos tu ascendencia. Lo he visto. Tu ascendencia, si es, yo qué sé, bereber, si viene de las zonas nórdicas, pero bueno, ¿pero usted con qué lo compara? Por 60 euros. ¿Cómo puede ser por 60 euros cuando los reactivos son mucho más caros y tienes que tener unas bases de datos que no existen? Entonces, la genética hay que tener mucho cuidado porque la buena genética es cara y habitualmente sale inconclusa, ¿no? Para hacer una prueba de genética en un cuerpo osificado, mínimo son 3 muestras. Y hay veces que hasta se llevan a contraria. Esto es como el carbono 14. También nos hemos tenido que enfrentar al carbono 14. Los médicos
y los químicos te lo dicen muy claro. Claro, el carbono 14 fue un desarrollo brutal, tiene un término máximo, ¿no? Hasta la implosión y explosión de la bomba atómica. A partir de ahí ya no se puede trazar el carbono 14 porque se modificó, ¿no? Lo que es la estructura atómica, pero hasta entonces sí. ¿Qué es lo que nos sirve el carbono 14? Para épocas antiguas, lejanas, maravilloso, cojonudo. Para épocas recientes, no. ¿Qué es época reciente? Para mí, 1000 años es una época reciente. Entonces, si tú vas a buscar una persona que vivió en el año 1100, ¿qué ocurre? Que el carbono 14 te puede dar del 900 al 1300. Entonces, esa línea del tiempo se suele descartar. Para algo que tiene 20.000 años, a ti igual te da 100 años arriba que 100 años abajo. Pero en épocas cercanas no. Y muchas veces hace el carbono 14 y se descartan personajes históricos o huesos muy importantes porque ha dado 100 años más o 100 años menos. No, es que funciona así y va a seguir funcionando así. Entonces, por eso hay que abrir un umbral muy importante de expertos, y ha sido un proyecto muy complicado, y es porque no solamente la televisión, sino esto se trabaja en el día a día de este grupo. Claro que sí, como dices, es algo muy importante, yo creo, algo que es de interés para todos, porque es como tú dices, conforme todas las ciencias van avanzando de una forma u otra, se puede ir conociendo más quizás de nuestra historia, no de forma completa, pero sí se puede ir sabiendo parcialmente, ya sea, pues como has dicho, de encontrar unos huesos que de momento es como un eslabón perdido, que se supone por lo que se ha visto que no nos corresponde a nosotros y datan de hace mucho tiempo. Todas esas cosas que se van encontrando es como tú dices, cosas o hallazgos que pueden cambiar nuestra historia o nuestra manera incluso de percibir las cosas. O sea, también por el tema de la muerte, como has dicho, mientras que en algunos países es parte de la religión, es parte de la vida. Después, sí es que es verdad que hay en otros países, como por ejemplo aquí, que se tiene mucho tabú en cuanto al tema de la muerte y todo lo que engloba, ya sea tanatorio, misa, profesiones que engloben a fallecidos o tratar con fallecidos. Se tiene muchísimo tabú, pero tiene que haber también gente que haga estas cosas, que esté en estos trabajos, personas que sean profesionales para poder también descubrir todas estas cosas. Si no, nunca se podría descubrir nada, ni se podría hallar nada, ni podríamos saber nada. Mira, yo me he metido mucho en el mundo de los rituales de muerte y son espectaculares. Y coincide que los ritos de muerte de hace 2000 años son los mismos que hay hoy en diferentes culturas del mundo. ¿Qué es lo que ocurre? No sé, es como una reflexión. Lo que nosotros consideramos el mundo, hay una diferencia que es falsa, que es eso que llaman primer mundo y tercer mundo. No entiendo muy bien qué es eso de primer mundo y tercer mundo. Entiendo que simplemente es un concepto económico, porque en el resto está mal trazado, ¿no? El primer mundo se siente como evolucionado, se siente como esa forma inmortal, se siente como que el tiempo pasa tan rápido que no somos conscientes, ¿no? Yo creo que cuando echas la mirada hacia arriba y dices, ostras, ha pasado todo este año, el 2022, es que ni me he enterado, porque no tenemos tiempo para nosotros mismos. Pero el primer mundo es muy pobre espiritualmente, cosa que ese mal llamado tercer mundo es hiper rico espiritualmente. Hay gente que piensa, es que que están en épocas antiguas, ¿no? Es como si estuviésemos en la prehistoria con esos grupos. Pero ellos espiritualmente son tan ricos que siguen teniendo esa creencia hacia el más allá. Tú has dicho algo muy importante, que es nuestra historia. ¿Qué sabemos de nuestra historia? ¿Hasta cuándo sabemos de nuestra historia? ¿Qué línea del tiempo? La historia, más allá de 2000 años, está inventada. Lo siento, pero es así. Es una historia... mira, las pinturas rupestres. ¿Cómo se han datado? Ya sabes que esto empieza más o menos con el descubrimiento de Altamira, ¿no? Que fue 1800, creo que fue 1800, entre el 64 y el 85. Cuando a Marcelino Sández Autuola, un naturalista cántabro, le va a Cubillas, que era un empleado suyo, con una cavidad que tenía en un prado. Dice, don Marcelino, he descubierto una oquedad
y a usted como le interesa mucho todo este mundo de las piedras y han aparecido unas puntas de flecha antiguas, ¿no? Y acude Marcelino y dice, madre mía, dice, aquí ha estado un hombre antiguo, un hombre... Y él deja de ir durante un tiempo. Así que es una historia muy bonita, ¿eh? Entonces Marcelino, él vuelve al cabo de 3, 4 años con su hija que se llamaba María. María tenía 11 añitos. Y María le preguntó a su padre si podía jugar en esa zona de la cueva buscando esas puntas de flecha. Y ella entra, hay 2 versiones, ¿no? Que entra sola y otra que entra con su padre. Nos quedamos con la bonita, que es la de que ella entra sola, que es la que contó toda la familia. Y cuando María entra dentro de la cueva, su padre le dice que no se aleje, que hace María, pues coge un candil y ella empieza a deambular por una cueva. Para los que hayan estado en Altamira es difícil entrar, es una oquedad bastante estrecha al comienzo, se va abriendo y va teniendo diferentes canales. Pues ella va con ese candil, coge una piedra, se tropieza y se cae al suelo. Y el candil empieza a iluminar el techo. Y ella se queda completamente estupefacta, empieza a mirar todo ese lugar, empieza a iluminarlo. Y es cuando ella grita, ¿no? Y dice, papá, dice, hay animales, hay caballos, hay bisontes, ¿no? Y su padre aterrado entra pensando que hay algún animal dentro de la cueva y descubren algo tan brutal como es el techo polícromo de Altamira. Y claro, el padre lo toca con el dedo y dice, qué raro. Y dice, la pintura está fresca, porque la pintura estaba fresca. ¿Cómo puede ser que esté fresca una pintura y desaparezca? Dijo, ¿esto qué antigüedad tiene? Y él fue tan valiente de decir que tenía 20.000 años. Él llamó a un amigo suyo que se dedicó a plasmar todos los dibujos con carbones, lo que hacían esas representaciones que luego continuó diferentes prehistoriadores, y él acudió a la comunidad francesa, que era la comunidad científica más importante. Aquí todo, si no lo corrobora la comunidad científica, parece que no existe. Y en Francia le dijeron que fuese el autor de esas pinturas, de los que habían hecho las copias. Pero ocurría que era mudo, su amigo, así que nadie le hizo caso. Le dijeron que todo era una falsificación, que eso era de época romana, que era completamente rudo y que eso no servía de nada, y que no volviese nunca Marcelino a la comunidad científica, a la comunidad francesa, a reírse de ellos diciendo que había algo tan antiguo. Incluso un sacerdote se levantó diciendo que aberración decir que exista algo más antiguo que las Sagradas Escrituras. Y Cardillac, se llamaba la persona, luego encontraron una cueva un poquito años más tarde y en Francia dijeron, ojo, que estos bisontes, esto es lo que nos trajo aquel cántabro español. Y Cardillac, él se dirigió a la zona donde vivía Marcelino, llamó a la puerta, iba con sus carruajes y le abrieron la puerta y dijo que venía a disculparse de Marcelino porque tenía razón. Y le llevaron hasta Marcelino. Marcelino llevaba 11 años muerto. Le llevaron a su tumba, le llevó su hija y Marcelino murió casi torturado por su propia mente, sabiendo que era real lo que otros decían que era falso. Y Cardillac escribió un libro que era Mea culpa de un escéptico, donde él pedía disculpas a toda la familia Marcelino. ¿Qué quiero decir con esto? Que el primer valiente fue un español, el que empezó a creer en esa historia antigua. Altamira es un sitio brutal, es un sitio donde el que pintó eso lo tuvo que hacer. Hay unas zonas que tienen 60 centímetros, tenía que estar completamente tumbado o tumbada, ¿no? Y se reaprovechaban los salientes de la roca para, de un solo trazo, generar esos bisontes con el ocre, con el carbón, como iban haciendo las crines, como iban haciendo las bocas, aprovechando toda esa roca. Pero es que debajo hay otra pintura, debajo hay unas ciervas en color rojizo. Bueno, pues resulta que todo esto se empezó a datar con la vista, de decir, bueno, pues la historia tiene, estos dibujos tienen 20.000 años, estos tienen 15.000, no puede haber algo más antiguo. Y empezaron a aparecer diferentes personas, como fue Herminio Alcalde del Río, que él era el alcalde de Torrelavega, y empezó a encontrar cuevas como el Castillo, la Pasiega, ¿no? Las Chimeneas, Chufín, y empezaron a encontrar el auténtico arte prehistórico, que España es el país más rico del mundo en arte prehistórico, comparte de Francia con Chauvet y Lascaux. ¿Y qué es lo que ocurre? Y aquí es donde se desmonta todo, ¿no? Esos 100 años creyendo que eso tiene 20.000 años, resulta que la tecnología avanza
y se va creando, ¿no?, las formas de datación. Y ahora hay una que se llama uranio-torio. Entonces, encima de la pintura se crea pues la calcita, que la calcita es las coladas, que son las estalactitas, las estalagmitas, ¿no?, cualquier creación de roca. Bueno, pues eso se puede arrancar y se puede datar, o se rasca y se data. Bien, pues resulta que en la Pasiega, que era la pintura más antigua, que llegaban a decir que tenía 30.000 años, se cree que el Homo sapiens llega a España hace 42.000, 45.000 años. Para que veas que alegramente se hace todo. Y resulta que esa descomposición pues no tiene 40.000, ni tiene 30.000, sino que tiene 65.000 años, 68.000 años. Pero no quiere decir que la pintura tenga 68.000 años, quiere decir que la formación calcárea tiene 68.000 años. ¿Cuántos tiene la pintura? No tenemos ni idea. Y ahora resulta que esa evolución humana, el Homo sapiens, que era el gran desarrollo, aquel que tiene ese chispazo, el que empieza a soñar, porque en las cuevas es donde nace el culto a la muerte, es donde nacen los dioses, es donde nacen los rituales, donde nacen las creencias, donde nace la sabiduría y donde nace algo tan importante como es el don del arte. Y entonces dices, bueno, entonces ¿quién ha creado esto? ¿Aquel bárbaro que iba con el mazo al hombro llamado Neandertal? Bueno, pues posiblemente esa forma de creencia hacia el más allá, porque no dejan de ser las pinturas rupestres. Yo siempre digo, como tu canal va enfocado hacia la muerte, el arte rupestre, para entenderlo hay que conocer muy bien el mundo de la muerte, sin ninguna duda. Sobre todo el mundo de la magia, o el mundo de la magia blanca, ¿no? No el nigromante, sino el mundo de ese chamanismo. Porque en la más absoluta de las oscuridades hay gente que se sumergía, nunca mejor dicho, a más de 1 kilómetro bajo tierra, en la más absoluta oscuridad, donde hoy nos caemos, nos hacemos heridas. Esa persona llegaba para que al final de la cueva empezaba a plasmar algo que era un antropomorfo. Nunca verás un ser humano en la cueva, pero sí ritos de muerte. Altamira, esa cueva, hay una zona que se llama la Cola de Caballo, que no es visitable, y una vez tuve la suerte de entrar. Es muy, 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 muy estrecho, angosto, y cada cámara que pasas hay 2 máscaras que están señaladas y pintadas y te están mirando. Es como un rito de muerte antiguo. Bueno, pues cuando se pintó y cuando alguien empezó a marcar todo eso, durante 100 metros el agua le llegaba al cuello. Y él estuvo 100 metros pasando con el agua al cuello para llegar al final de la cueva y poder plasmar ese antropomorfo. Lo mismo que pasa en Sobet. En Sobet es una cueva donde te encuentras en el centro de la sala un gran cráneo de íbice. Bueno, pues esos son los ritos de muerte antiguos y esos son los ritos iniciáticos, y eso es la creencia en el más allá. Y los cráneos que nosotros encontramos, bueno, que nosotros nos trajeron después de encontrarlos, son la clara simbología del rito de muerte. Las cuevas no son lugares de enterramiento. Las cuevas tampoco el ser humano ha vivido en las cuevas, sino en las cuevas había elementos elegidos para ser colocados allí. Y ahí solamente estaban cráneos y unos huesos muy concretos. Encima de los cráneos aparecían los tectiformes, que son unas pequeñas señas. Y voy a tirar más. Ahora mismo, yo creo que era en Chufí, bueno, la Dama Roja, que se llama, se encontró al final de la cueva el único enterramiento que ha aparecido en la zona de España, y llegaban a encontrarse desde canibalismo. En Aragón se han encontrado zonas de canibalismo, cuevas, y cómo los cráneos se cortaban y se hacían los cráneos cuenco, ¿no?, que se bebía como una especie de ritual con ellos, porque el canibalismo en la época neolítica era un clásico. Entonces el canibalismo, que lo vemos como, bueno, pues eso, el canibalismo, sí, el canibalismo ha existido, y eso también era en parte por las propias, entiendo, ¿no?, que por las pequeñas tribus que iban cambiándose, iban a diferentes lugares y se iban matando unos a otros y luego se los comían. No quiere decir que se los comiesen por hambre, sino como se siguen comiendo a día de hoy, se siguen comiendo a gente, como formas de rituales en las zonas del Perú. Hay unas zonas muy concretas que, al igual que se sigue quemando a la gente, y esa ceniza se come y se engulle. Y la ceniza te la ponen en unos trozos de pan y entonces tú te sigues comiendo y tomando el alma de tus difuntos. Así que es un mundo muy complejo el de estas cuevas, y la gente que está dentro son elegidos. E incluso se llegaban a desmembrar, sobre todo la muerte de los niños,
y se ponían enterrados boca abajo, desmembrados, por si rascaban, se fuesen hacia, que no volviesen nunca a nuestro mundo. Esto lo hacían también los romanos. Los romanos los llamaban los aoroi, que es a es fuera, oroi, hora, ¿no? Los fuera de hora, los nacidos fuera de hora, los muertos fuera de hora. Eran niños, eran adolescentes, gente que les quedaba mucho trabajo por realizar en la vida, y había lo que se conocía como el libadero, que era una especie de tubería, un tubo que había en el sarcófago, y de esa forma se comunicaban con los niños o con los antepasados. Por eso los niños siempre se enterraban bajo las casas. Y todos los días les tenían que poner ofrendas para que no volviesen al mundo de los vivos, porque quedaba mucho trabajo por hacer. Para ellos les quedaba una vida por delante. Pero hay que ser, y todo eso ha desaparecido en un periodo muy, muy, muy breve de tiempo. Pero en otras culturas siguen haciendo exactamente los mismos ritos de muerte.